Querías hablar hoy del déficit fiscal de las autonomías, ¿no? Correcto, sí, es un tema que ahora está pasando un poco inadvertido por la anestesia general que está dando el Banco Central Europeo en forma de liquidez masiva. Entonces estos temas pasan un poco inadvertidos, aunque yo creo que hay que prestarle importancia, prestarle atención, y ahora vamos a ver por qué. El déficit fiscal de las comunidades autónomas, es decir, la diferencia entre ingresos y gastos, por cuarto año consecutivo excedió el límite acordado con la Comisión Europea. Concretamente, para el 2014 se había acordado un límite de déficit del 1%, pero las comunidades autónomas tuvieron un déficit de 1,7% del PIB. Para que tengan una referencia, en el año anterior, en el 2013, el límite de déficit era de 1,3% y las comunidades autónomas habían tenido un déficit de 1,5%. Entonces, comparando los resultados del 2013 y del 2014, tenemos que, en primer lugar, la desviación es mucho mayor, porque en el 2013 fue de solo 2 décimas y en el 2014, el año pasado, fue de 7 décimas. Pero además, lo peor es que el déficit fiscal de las autonomías no se redujo como estaba previsto, sino que aumentó, y es la primera vez que se incrementa desde el 2014, desde el 2011. Entonces, si en el 2013 fueron 9 las comunidades autónomas que cumplieron el límite acordado con Bruselas, el año pasado fueron solo 4. Navarra, las Islas Canarias, el País Vasco y Galicia. Como vemos, el cumplimiento del límite de déficit no conoce de colores políticos, porque estas 4 comunidades autónomas están gobernadas por 4 partidos diferentes. Hay otras 5 comunidades autónomas que incumplieron el déficit, pero por lo menos lo redujeron, es decir, cumplieron con la idea general, que era de progresiva reducción del déficit fiscal. Entre esas 5 autonomías son Aragón, Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Murcia. Ahora, por otro lado tenemos las 8 comunidades autónomas en las que el déficit público se incrementó. Pero también entre ellas conviene hacer una distinción. Por un lado, están las 5 autonomías que tienen un déficit que es inferior al promedio, que son Asturias, Cantabria, Madrid, La Rioja y las Islas Baleares. Y por otro lado, las que lo aumentaron y tienen un déficit muy alto, que son Cataluña, Valencia y Extremadura. Ahora, y estas últimas 3 comunidades autónomas, que son, una vez más, Comunidad Valenciana, Cataluña, Murcia y Extremadura, esas 4 son las únicas en las que el déficit fiscal supera el 2% del PIB. Es un déficit muy alto y es más del doble que la meta pactada con Bruselas. Ahora, si uno quiere tener una perspectiva positiva, uno podría decir lo siguiente, que en realidad el problema del déficit está concentrado en Cataluña y la Comunidad Valenciana. ¿Por qué? Porque si uno excluye a esas comunidades autónomas y considera el déficit conjunto de las otras 15 comunidades autónomas, encuentra que las otras 15, como digo, todas juntas tuvieron un déficit de 0,9, es decir, dentro del límite acordado con Bruselas. Ahora, también se puede hacer otra lectura menos complaciente, que es la siguiente. Los intereses de la deuda son un gasto particular porque los gobiernos no tienen incidencia sobre los mismos, no tienen una incidencia directa. Los intereses son los que son y hay que pagarlos y punto. Entonces, lo que se hace para ver cuál es la política fiscal de cada gobierno, se estima lo que se llama el déficit primario, es decir, ingresos menos todos los gastos sin contar los intereses. Es el déficit primario. Lo que vemos cuando vemos este déficit primario es que todas las autonomías tuvieron que endeudarse para poder pagar no solo una parte de sus gastos corrientes, sino además para pagar todos los intereses de la deuda. Y esto ya viene ocurriendo hace años, es decir, todas las comunidades autónomas tienen déficit primario. ¿Ustedes se imaginan una familia que
no solo gasta más de lo que tiene, sino que además le tiene que pedir dinero prestado al banco para pagar los intereses de la hipoteca, sería impensable. Pero bueno, eso es lo que vienen haciendo las comunidades autónomas, y el gobierno nacional también, desde hace años. Lo que hay que tener en mente es lo siguiente. La causa fundamental de la crisis económica de la que recién ahora estamos empezando a salir fue el aumento desbocado y temerario del gasto público ocurrido entre 2003 y 2009, junto con la falta de reformas económicas. En el caso de las autonomías, este gasto no financiero, es decir, el gasto sin contar los intereses, entre el 2003 y el 2009 aumentó un 71%. Pero, por ejemplo, los gastos de gestión y las subvenciones en esos 6 años se duplicaron y las prestaciones sociales prácticamente se triplicaron. Entonces, la crisis lo que demostró es que ese nivel de gastos era insostenible y también demostró que esos gobiernos habían engañado a la ciudadanía porque le habían prometido unos servicios y unas prestaciones que no se podían financiar. Entonces, si comparamos el gasto del año pasado, de 2014, con el nivel de gasto que tienen las autonomías en el 2003, es decir, que es el último año pre-burbuja, digamos, porque si uno mira todos los datos económicos, en el 2003 no había ningún indicio de burbuja, uno lo que ve es que las únicas partidas que se han ajustado son la inversión pública, que es ahora un 36% más baja que en el 2003, y la cooperación internacional, que se redujo a la mitad. Pero, por ejemplo, los gastos de gestión son ahora un 78% más altos que en el 2003. Y los gastos en personal, a pesar del recorte de salarios que le hicieron a los funcionarios, es ahora un 47% más alto que en el 2003. Tengamos en cuenta que en estos 11 años la inflación fue del 29%, es decir, que los gastos de gestión han aumentado casi un 80% frente a una inflación de solo el 30%. Entonces, lo que vemos en ese contexto es que las comunidades autónomas, el conjunto de comunidades autónomas, incrementó su nivel de gastos a pesar de que sus ingresos caían. Concretamente, las comunidades de Asturias, las Islas Baleares, Cataluña, Extremadura, Madrid, aumentaron el gasto a pesar de que sus ingresos caían. Y una vez más, yo le pregunto a nuestra audiencia, ¿se imaginan una familia a la cual le bajan el salario y aumenta el gasto? ¿O una empresa que vende menos y aumenta el gasto? Sería impensable. Bueno, las comunidades autónomas lo vienen haciendo. Una vez más, también hay que hacer matices, porque hay, por eso mencioné esas comunidades autónomas donde eso ocurrió explícitamente y es lo que ocurre en el conjunto, pero no en todas. Y por eso en particular, dado el alto nivel de déficit público, es preocupante el aumento de gasto en Cataluña y en la Comunidad Valenciana y además también en Extremadura, porque Extremadura es la comunidad autónoma donde el gasto público autonómico es mayor en proporción a su respectivo PIB. En todas las comunidades autónomas el gasto es un 15% del PIB y en Extremadura es un 24%. Y aún así aumentó el gasto en mayor medida que la media. Entonces, cuando uno empieza a mirar los datos en detalle, encuentra que en muchas comunidades autónomas hay distintos argumentos para justificar su desviación, que unos ingresos se iban a computar y no se computaron, que hubo una sentencia del Tribunal Supremo por el cual hubo que imputar un gasto con el que no se contaba, etc. Hay matices que se pueden hacer. Ahora, la realidad es que, vista globalmente, la situación de las comunidades autónomas, del déficit fiscal de las comunidades autónomas, es un problema que merece la máxima atención. En este momento, la abundancia de liquidez y el hecho de que el Tesoro Público pueda financiarse a tipos negativos hace parecer que estos temas carecen de importancia. Pero no nos descuidemos, porque este es un tema que va a volver. Y es mejor ocuparse antes y no comenzar a preocuparse de este tema cuando el viento vuelva a soplarnos en contra.
Una última pregunta, por resumir todo esto, Diego. ¿Son irresponsables las comunidades autónomas por llevar a cabo esta medida o es que es inevitable endeudarse así? Si no, se quiere? inevitable no es. La verdad es que la dinámica que están teniendo es absolutamente insostenible, porque como dije antes, se están endeudando no solo para financiar una parte de sus gastos corrientes, sino además todos los intereses. Esto, si lo hiciera una familia, diríamos que son locos. Y las comunidades autónomas lo vienen haciendo hace años. Entonces, digamos, prestamos atención porque este es el tipo de cosas que cuando vengan mal dadas de nuevo, se nos va a volver en contra y los que vamos a sufrir las consecuencias vamos a ser los ciudadanos, en la forma de mayores impuestos o de menores gastos.